Hola, ¿qué tal amigos? Este es su canal Desenredando las Redes y hoy hablaremos de las redes LAN y las redes MAN. Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Padilla y hoy les voy a hablar de algunos conceptos básicos de redes de área local y redes de área metropolitana. Como les he mencionado en otros videos anteriores, las redes de área local o redes LAN se les denomina así porque su zona de cobertura, es decir, la zona en la cual están interconectados los clientes, los computadores clientes de esta red, suele ser desde un salón hasta un edificio completo o un campus completo con varios edificios. En general, en este tipo de redes, las estaciones o computadores intentan transmitir en el momento en que lo requieran, debido a que ellas todas comparten un medio de comunicación que es común. Entonces se va a requerir de un método de acceso al medio. Estas redes suelen ser propiedad de una empresa privada, es decir, se utilizan para el beneficio de la empresa, para su operación interna, aunque de pronto algunas empresas, como por ejemplo hoteles, universidades, restaurantes, pues tienen su red local y le prestan el servicio de conexión a internet a sus usuarios, pero ellos no cobran por este servicio, sencillamente es como un beneficio adicional de estar en digamos que en la sede de esa empresa. Por lo general, en las redes de área local se manejan velocidades de datos altas, del orden de los cientos de megabits por segundo. Como habíamos mencionado, entonces los datos se transmiten en paquetes o tramas, ¿sí? En forma de cadenas de bits que hemos dicho que se conocen como paquetes o tramas. Ya habíamos mencionado que el medio de comunicación es compartido y que por tanto los datos son transmitidos y son escuchados por todas las estaciones que están interconectadas a esta red. El medio de transmisión puede ser cableado o puede ser inalámbrico. Aquí en esta gráfica observamos que hay varias estaciones que están interconectadas a un medio de comunicación, ¿sí? Que es compartido, o sea, todas están conectadas a este mismo medio. En este caso, a esto se le llama un bus, como veremos más adelante. Y entonces observamos que los datos se transmiten en forma de tramas, así como vemos aquí, es decir, una cadena de bits que va viajando por el medio de transmisión. Aquí vemos que debido a que hay varias estaciones escuchando el medio de transmisión, entonces será necesario que la estación origen indique en alguna parte de la trama la identificación de lo que sería la estación destino. En este ejemplo vemos que la estación destino es A. Por tanto, cuando la trama sea escuchada por la estación B, ella leerá que la trama va hacia la estación A, porque esa información va en un campo que se le llama la dirección destino. Por tanto, la estación B ignora esta trama y deja continuar la trama para que siga viajando hasta la estación A.
Cuando la estación A detecta que en este campo, que se conoce como la dirección destino, está su nombre o su identificación, entonces la estación A toma una copia de esa trama. Esta es la razón por la cual es necesario que en las tramas vayan los identificadores de la estación, por lo menos de la estación destino. Sin embargo, también se suele agregar la identificación de la estación origen. La razón es porque cuando la estación destino, en este caso A, quiera contestar el mensaje a la estación C, pues necesitaría saber a quién le debe contestar, y entonces también debería agregarse a las tramas esa dirección origen para poder establecer la comunicación entre esas dos estaciones. Entonces, este es un ejemplo de lo que sería una trama en el estándar IEEE 802.3, más conocido como estándar Ethernet. Aquí observamos que entonces una trama está, en el caso de Ethernet, está constituida por un preámbulo que sirve para sincronización, luego un delimitador de inicio de la trama, a continuación viene una dirección de destino, luego una dirección de la fuente o del origen, y luego viene un campo que indica cuál es la longitud de los datos, y a continuación viene lo que serían los datos de la capa inmediatamente superior. O sea, aquí en realidad está metido todos los datos de las capas superiores en este campo. Y finalmente aquí, bueno, aquí hay digamos que unos bits de relleno en caso de que fuera muy pequeña la información, ya que bueno, veremos más adelante que se necesita de un mínimo tamaño de la trama para que, digamos, pueda hacerse el control de acceso al medio. Ese mínimo valor es de 1500 octetos. En caso de no alcanzarse esta longitud, entonces debería rellenarse el resto, ¿sí?, con unos bits de relleno. Y finalmente vendría un campo que sería para la detección de errores en la trama. Aquí observamos que cuando se tiene un medio compartido existe un fenómeno que se conoce como las colisiones. ¿Qué son las colisiones? Aquí observamos que, por ejemplo, la estación A inicia una transmisión, ¿sí?, y resulta que esa transmisión empieza a propagarse por el medio de transmisión, pero en este caso la estación C desea también transmitir y entonces inicia la transmisión, y en este momento en que la trama de la estación A alcanza a la estación C, pues se va a producir esta colisión, que son estas, digamos, esta región en donde tenemos las líneas cruzadas. Aquí tendríamos que se chocan los bits de la trama de la estación A con los bits de la trama de la estación C. Entonces eso es lo que se conoce como una colisión, y el resultado pues es, digamos que impredecible, es una mezcla de los dos, y entonces no se puede recuperar la información. Es por esta razón que se requiere de un método que se conoce como el método de control de acceso al medio, o MAC. Por esa razón, entonces, en el estándar IEEE 802.3, que se conoce como Ethernet, hubo necesidad entonces de dividir la capa 2 en dos subcapas. La capa de control de acceso al medio, que se encarga de escuchar
el medio de transmisión y decidir en qué momento se puede transmitir. Por lo general se transmite cuando se escucha un silencio en el medio, y a continuación, después de esta subcapa de control de acceso al medio que decide en qué momento se va a transmitir, pues entonces viene la capa de el enlace de control del enlace lógico, o capa LLC, que va a ser digamos funciones de armar la trama y de anexar el campo de detección de errores, anexar lo que es la dirección de origen, dirección destino, etcétera, y transmitir cuando la capa de control de acceso al medio ya haya decidido que se puede transmitir. De manera que digamos en el modelo de referencia OSI, lo que conocemos como capa 2, en realidad en las redes de área local suele estar dividido en dos subcapas: la capa de control de acceso al medio y la capa de control del enlace lógico. Bien, las redes MAN entonces tienen muchas similitudes con las redes de área local. Las redes MAN serían las redes de área metropolitana, que tienen una cobertura que puede ir desde varios edificios hasta una ciudad entera o un área metropolitana compuesta por varias ciudades. Estas redes suelen ser redes públicas, aunque también pueden ser privadas. ¿A qué nos referimos con una red pública? Pues una red que cobra por el servicio de telecomunicaciones a otros clientes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una red como Telebucaramanga o Movistar acá en Bucaramanga, pues sería una red que presta servicio a otras empresas o a personas, ¿sí? A hogares, y entonces cobra por esto. Eso se llama una red pública. Entonces, cuando digamos este tipo de redes, como cubren una zona bastante grande, pues suelen cobrar por ese servicio, aunque también puede haber empresas que decidan armar su propia red solamente para su uso propio. Entonces también sería una red MAN, pero de carácter privado. Entonces las redes MAN se suelen utilizar para interconectar las redes LAN de una ciudad. Suele haber entonces clientes que son las redes de área local, y las redes MAN digamos que utilizan velocidades que suelen ser velocidades de datos más moderadas, o sea, de pronto no tan altas como el caso de las redes de área local. Habíamos mencionado que una de las características de cualquier red es lo que se conoce como la topología, es decir, la manera en que se interconectan las diferentes estaciones físicamente a la red. Entonces, recordemos que para el caso de las redes LAN tenemos una topología que se conoce como la topología en bus. Y estas topologías que estamos viendo aquí las estudiaremos en siguientes videos más en detalle. En este caso, aquí tenemos la topología en bus, donde tenemos un cable común y las estaciones se interconectan de alguna manera a este cable. También vamos a tener la red en anillo, ¿sí? En la cual tenemos unos repetidores y la información viaja entre los repetidores. Ellos lo que suelen hacer es tomar una copia de las tramas y enviársela a las estaciones cuando coincidan con el identificador de su estación, y la información suele viajar en un solo sentido, que puede ser, por ejemplo, en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj. También tenemos el caso de lo que se conoce como árbol. En realidad, un árbol es un bus que tiene varias ramificaciones, funciona de manera muy similar al bus,
pero digamos que permite interconectar más estaciones y permite abarcar mayores distancias. Sin embargo, ya veremos que pues tiene sus inconvenientes el hecho de que sea un bus tan grande. Y aquí tenemos la red en estrella, en la cual se tiene un hub o un switch que hace las veces como de repetidor. Vamos a ver que puede funcionar como un repetidor o como un conmutador. A este dispositivo entonces se interconectan todas las estaciones a través de un par de cables y bueno, puede ser un par de cables o pueden ser más o menos cables, y entonces digamos que aquí tenemos una situación, y es que pues se tiene el inconveniente de que el rendimiento que debe tener este dispositivo pues debe ser bastante grande. Sin embargo, es una de las topologías más utilizadas, debido a que se pueden también organizar bastante bien las redes y llevar un mejor control del tráfico. En cuanto a las topologías para las redes de área metropolitana, entonces tenemos que una de las topologías más utilizadas en redes de área metropolitana es la topología en anillo, debido a que se pueden interconectar dispositivos que estén a varios kilómetros de distancia, si se utiliza por ejemplo fibra óptica, y entonces se pueden recorrer, digamos, puede haber 10 kilómetros entre un dispositivo y otro, entonces se pueden recorrer zonas bastante grandes, y estos anillos suelen utilizarse para, digamos, para lo que se llama el backbone o el núcleo de la red, ¿sí? De pronto ya en cada uno de estos dispositivos se hace una distribución hacia una determinada zona. Por ejemplo, este dispositivo podría estar en Florida Blanca, este podría estar en Girón, este podría estar en Bucaramanga, y así sucesivamente. Y entonces cada uno de estos dispositivos a su vez podría tener unas derivaciones, digámoslo así, para distribuir el tráfico hacia su respectiva zona y también para concentrar el tráfico que viene desde esa zona. También tenemos aquí la estrella jerárquica. Este es una, digamos, una manera en que tenemos una manera de organizar las cosas, en donde tenemos equipos que tienen un orden de jerarquía, ¿sí? Entonces este equipo gobierna, digamos, a estos dos, y a su vez este otro equipo gobierna a estos otros dos, y a su vez este equipo gobierna a estos usuarios. O sea que es una manera como de ordenar el flujo del tráfico y de dar como autoridad a los equipos sobre ciertas zonas. Entonces es una manera bastante organizada. Esto se suele utilizar más que todo en las redes, por ejemplo en redes de celulares, ¿sí? Suele haber una jerarquía como esta en las redes de celulares. En el caso que tenemos acá se llama una red en malla, y entonces en una red en malla pues podemos tener múltiples caminos entre un dispositivo y otro. Tiene la ventaja de que se puede, entonces si se cae este enlace, por ejemplo, pues podemos ir, para ir de aquí hasta acá, pues podríamos ir por otro camino, por ejemplo acá arriba o por acá abajo, y entonces no es necesario, digamos, o bueno, no se tiene el problema de que si se cae un enlace pues se caiga la red. Sin embargo, pues esto implica pues que va a tener muchas más conexiones, y pues también puede, cada enlace pues tiene sus costos. Y pues finalmente tenemos el caso de una red de radiodifusión que funciona de una manera similar a un bus, es decir, en este caso se comparten, digamos, unos canales de frecuencia entre las estaciones, y esta estación pues lo que hace es repetir
hacia todas las demás, de manera que cada estación va a escuchar lo que todas las demás dicen. Esto suele usarse más que todo en redes de radioteléfonos como la policía, los bomberos, los taxis, etcétera. Muy bien, entonces esto era lo que tenía para contarles el día de hoy en esta breve introducción de lo que son las redes LAN y MAN.